Me presento, soy Cristina Cortés Viñegra y sobre todo lo que me considero es psicóloga infantil, terapeuta infantil. Trabajo con niños y con familias y muchos de ellos han vivido situaciones adversas y traumáticas muy serias que han influido y han condicionado todo su desarrollo. Y lo cierto es que he decidido que más que centrarme en el trauma, pongamos la mirada y nos centremos en su prevención. Tanto los marcos políticos como sociales y los derechos de la infancia, que aquí los tenemos recogidos en 10 imágenes, es un documento de UNICEF, nos están diciendo lo que todo niño necesita, ¿verdad? Y cuando esto no se consigue, cuando estos derechos no se están cumpliendo, es realmente cuando nos estamos encontrando ante experiencias de trauma. Bien porque esa experiencia de trauma se está debiendo a un incidente, digamos, externo, ajeno, derecho a la vida, guerras, catástrofes, enfermedades, o también porque que no están pudiendo ser atendidas, o porque esos derechos no se están pudiendo cumplir y están más relacionados con lo interpersonal, lo relacional, ¿no? Como es derecho al juego, derecho a la intimidad, y estas facetas están más relacionadas con lo que consideramos o denominamos apego, ¿no? Podríamos decir que el trauma infantil se produce cuando hay una tensión externa que genera un gran malestar o una tensión más interna propio del sistema familiar que está relacionado con todas esas experiencias cotidianas donde se debe manejar el malestar y no se maneja. Y a veces, y en muchos casos, es la combinación de ambas, ¿no? Entonces, esa combinación de ambas nos lleva a que un niño pequeño, una niña, incluso un bebé o una bebé, puedan estar viviendo un estado de desregulación crónica que va a afectar posteriormente a todo su desarrollo. Aquí tenemos estos derechos puestos o adaptados a la infancia, ¿no? ¿Qué va a necesitar todo niño, toda niña? Contar con una casa. Contar con una casa es contar con el container, con el, ese espacio donde la familia puede desplegar todos los cuidados hacia la enfermedad, hacia la regulación emocional, y propician también la exploración y propician esa exploración a través del juego. Y todo eso lleva a esa idea interiorizada de me siento segura, no tengo miedo. Esa percepción de seguridad, que es lo que hemos llamado en llamar la neurocepción básica de sentirme seguro, es fundamental para poderme desarrollar y ir configurando una idea de que soy válido, merezco cuidados, merezco que se me tenga en cuenta, merezco disfrutar, y también soy visto por los demás de una forma válida, ¿no? Y nos podemos preguntar cuando todo esto empieza a cuajarse o cuando estamos empezando a propiciar el terreno adecuado para que todo esto se pueda dar, ¿no? Cada vez somos más conscientes de lo importante que es la gestación, de cómo la gestación influye a lo largo del desarrollo y sobre todo en los primeros años. Y no influye solo sobre el bebé, sino también influye en cómo va a afrontar la familia los cuidados tan exigentes que van a ser determinantes en ese periodo de crianza, ¿no? Entonces, las claves de la intervención van a estar atender desde una etapa muy temprana y prevenir lo que creemos que no se va a dar.
Sabemos que las mujeres que están en entornos de inseguridad, mujeres que vienen de historias de trauma previo, sistemas familiares que no tienen, que no garantizan lo básico, van a ser mucho más proclives a tener más dificultades a la hora de proporcionar todos esos cuidados que no solo son físicos, sino también son emocionales a ese bebé que se está gestando, ¿no? Hace muchos años yo leí en prensa esta frase de Boris Cyrulnik: las emociones de la mujer que nos lleva en su seno participan en la formación de nuestras conexiones neuronales. De esta manera, la mujer no solo está transmitiendo sus genes, sino también está transmitiendo su historia. Esa historia es la que en ese momento presente está viviendo esa mujer gestante con su pareja, su familia, los apoyos económicos, sociales que está recibiendo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque desde luego cada vez hemos ido tomando una mayor conciencia de cómo todos somos el producto de nuestra historia de desarrollo, y precisamente como una de las etapas en las que resultamos más susceptibles a la influencia del ambiente es cuando nos estamos desarrollando en el útero, como dice Pampa Sarkar, ¿no? Entonces, el entorno comienza en el útero materno. Desde la perspectiva del apego, sabemos que el bebé va a venir predispuesto a pegarse a sus cuidadores y que cualquier perturbación que se produzca en esa relación primaria de apego van a influir en la percepción de seguridad emocional y pueden terminar desarrollándose posteriormente diferentes perturbaciones o déficits, no solo relacionales, sino también a nivel de salud mental, ¿no? Mitchell Oden acuñó el término de salud primal. Para él, la salud primal se construye durante el periodo de estrecha dependencia con la madre, primero en el útero, luego durante el parto y posteriormente durante la lactancia. Y considera que todos los acontecimientos que tienen lugar en ese periodo donde el bebé es tan dependiente de su madre influyen sobre el estado de salud, influyen sobre el estado, sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema hormonal, y que la ansiedad que la mujer vive durante el embarazo puede generar una predisposición a tener mayores psicopatologías en niños y adolescentes, ¿no? Entre esos problemas se puede encuadrar el TDAH o dificultades regulatorias, o ser más proclive a vivir situaciones estresantes porque hay una menor tolerancia al estrés. Este es un estudio que ha realizado la Universidad de Granada, donde ha hecho una revisión sistemática de multitud de estudios donde se analizan y se sigue el recorrido de mujeres gestantes y se intenta ver la influencia de ese estado de la gestación posteriormente, ¿no? en los futuros bebés, y se llega a la conclusión de cómo ese estado va a influir y hace que los niños sean más proclives a tener igual trastornos de espectro autista, mayores dificultades para manejar la ansiedad en la edad adulta, como estábamos hablando, ¿no? Entonces podemos considerar que igual en ese entorno se empiezan a dar las primeras experiencias regulatorias, y desde ahí es donde esa frase tan impactante, o que tanto impacto generó en mí, que la mujer transmite la genética y su historia, la podemos entender o la podemos encuadrar mejor, ¿no? Así pues, las primeras políticas o medidas de salud que deberían promoverse serían
identificar cómo se están viviendo las gestaciones, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y hemos de tener en cuenta que cómo se vive esa gestación no depende solo de la madre, no depende solo de la mujer, sino depende de todas las de la situación económica, social que se está atravesando, desde luego de la situación familiar, también a veces de las modas o de lo que creemos que podemos llegar a hacer, ¿no? Una mujer tiene que combinar trabajo, cuidados y una alta exigencia en muchos campos y terrenos, ¿no? Y todo eso también está influenciada por las medidas políticas y económicas, sociales y sanitarias que se van tomando. Uno de los estudios que ha sido más ampliamente replicado es el estudio ACES, que lo que intenta es ver la relación que hay entre las experiencias adversas en la infancia y la salud mental posterior, ¿no? Estas son algunas de las situaciones que se consideran adversas. A más situaciones adversas vividas en la infancia, más probabilidad de sufrir trastornos psicoemocionales en la edad adulta, ¿no? Y algunas de estas situaciones son el abuso físico, el abuso emocional, la negligencia, el abuso sexual, la exposición con cuidadores que no son sensibles, afectivos, separaciones parentales, enfermedades de alguna de las figuras de apego, abuso de sustancias por esas figuras o inatención generalizada, ¿no? Y justamente lo que promueve la resiliencia es tener unos padres disponibles, que no vivan estrés, tener unas tradiciones culturales, poderte sentir enraizado, pertenecer a un entorno, ¿no? Y este estudio se ha replicado en todos los países y las conclusiones a las que se han llegado son las mismas. Entonces, tenemos información, sabemos qué es lo prioritario, sabemos que para cubrir y promover una salud y poder manejar, porque la resiliencia es la capacidad de sobreponerte a las situaciones adversas, ¿no? Se requiere primero tener lo básico garantizado. Lo básico garantizado es el alimento y el cobijo. Y una vez que tenemos eso, ¿verdad? Podemos empezar a hablar de vínculo, de que el vínculo va a ser también seguro, de que vamos a poder tener unos padres, unas figuras de apego que no solamente están luchando para sobrevivir, sino que van a disponer de tiempo para dedicarse emocionalmente y afectivamente a sus hijos. Este alimento emocional es imprescindible y una vez que tenemos estos dos aspectos, que son fundamentales, es cuando nos vamos a encontrar que tenemos la supervivencia garantizada y es cuando nos podemos encontrar que estamos en una disposición de desarrollarnos a otros niveles, a un nivel cognitivo, a un nivel de creatividad. Después de esto básico es cuando vienen los aprendizajes y cuando viene el superar y interesarnos por ir más allá de nuestra supervivencia inmediata. Y para eso va a ser muy importante que nos desarrollemos en un entorno donde existe placer en los cuidados, que el bebé puede experimentar el placer que están transmitiendo esas figuras de apego. Y eso se hace a través del contacto oculofacial, donde tenemos una mamá, un papá, una familia con tiempo y que están en seguridad. Y ahí se pueden vivir y se pueden deleitar en estos contactos oculofaciales y a través de este contacto oculofacial es posible desplegar la sensibilidad y es posible desplegar también la regulación emocional. Entonces, la seguridad es el preámbulo del apego. La seguridad es necesaria para que se puedan manifestar las conductas de apego, que igual la falta de esas conductas de apego puede que no las consideremos una situación estresante externa, pero sin embargo constituyen una serie y continuo de memorias que van dejando una huella de falta de regulación, de falta de entonación
con esas figuras, lo que se ha llamado memorias patogénicas, ¿no? Que van cargadas una gran cantidad de nivel de malestar. Entonces, el bebé no solamente es que no necesite esto, el enfrentamiento, y que sí necesite esto, ¿no? Es que lo que necesita es esa disponibilidad para que en el entorno familiar se pueda dar este tipo de conductas. A mí el vídeo que os voy a presentar, en el que vemos a una leona lo vemos, lo está lamiendo, está sintonizando con él. A través de esas conductas es lo que se obtiene, lo que Putman llama la capacidad que tienen las figuras de apego de llevar a otro nivel discreto de calma, ¿no? Y esto es fundamental. Para que la leona pueda hacer esto, ¿qué se requiere? Se requiere un sistema nervioso que pasa fácilmente de la defensa, que pasa de estar en simpático, defendiendo al cachorro y defendiéndose ella, y luego pasa a desplegar el sistema de interconexión social, ¿no? A conectar con esa cría, a regularlo a través del afecto y del contacto físico. Y bueno, entre los modelos que tenemos en los que se atiende esto, se intenta atender esto desde el principio, son los programas que se han desplegado en diferentes países, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, que durante décadas lo que han estado haciendo es detectar a las familias más vulnerables durante la gestación, y ya sea bien las matronas o las enfermeras luego hacen visitas domiciliadas, promoviendo los cuidados más seguros, una mayor sensibilidad. Estos programas se ha visto su beneficio, ¿verdad? Como en estas familias donde, siendo igual familias vulnerables que podían tener una estadística alta, una alta probabilidad de que cayeran en cuidados negligentes o abusivos con sus hijos, luego cuando se hace un seguimiento se ve cómo son entornos familiares donde disminuyen los accidentes, donde los niños suelen continuar con los estudios de enseñanza obligatoria, que son indicadores que a veces nos correlacionan precisamente cuando no tenemos un apego suficientemente seguro, ¿no? Entonces sabemos que hay momentos de la infancia que son muy críticos. Los 3 primeros años son muy críticos. Se están formando la mayor parte de las conexiones neuronales que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. En estos años se están creando los circuitos regulatorios, tanto los ascendentes que nos van a permitir disfrutar de la satisfacción y luego poderla calmar, como los circuitos y las conexiones inhibitorias, que son las que nos permiten manejar el malestar cuando nos desenvolvemos o nos tenemos que desenvolver con la frustración, ¿no? Y nos encontramos con otro tipo de estudios, como es este, que nos están hablando de las conductas y de la situación que viven nuestros adolescentes actuales, cómo aumenta la ideación suicida, cómo aumentan las autolesiones. Y este es uno de los estudios en los que relacionan todas estas conductas precisamente con una falta de cuidado consistente en la primera infancia, lo que se llama el abandono próximo, ¿no? Padres que igual están ahí físicamente, pero no están disponibles emocionalmente, y a estos chicos, chicas, les han podido faltar suficientes experiencias donde son calmados sus estados emocionales, donde son regulados, ¿no? Entonces, a través de los modelos de apego, a través del apego es donde vamos a experimentar esa base segura de la que hablaba Bowlby, que consistía en tener unas figuras que organizan mi estado, que ponen nombre a las emociones que estoy viviendo, que las calman. Y luego él también hablaba de otro aspecto, que es el refugio seguro, que es cuando me organizan cuando estoy explorando, cuando organizan lo que vivo y me regulan cuando exploro. Esas figuras son capaces de regular
mi malestar porque igual no he conseguido algo y también la excitación por haberla conseguido. Y además cuando lo logro me encuentro con esa mirada de papá y mamá de orgullo, de satisfacción, ¿no? Y ahí es donde se van regulando las emociones en toda esa experiencia corporal y muy temprana, y las emociones no son más que los conductores a través de lo sensorial, de lo visceral, de lo preperceptivo, de esas regulaciones intercorporales en la diada madre-hijo, padre-hijo que se dan, ¿no? Entonces, al hablar de trauma y al hablar de trauma en la infancia, tenemos que tener en cuenta el apego, porque el apego es ese vínculo primario que se establece con los cuidadores y es donde se están produciendo la regulación del malestar. Entonces, para cuidar la infancia tenemos que cuidar a los padres. Muchas veces nuestras políticas lo que tienen en cuenta es proteger al niño, a la niña, sacarlos de un entorno no seguro, de una situación de desamparo, pero no dan prioridad a la figura, a la constancia en la figura de apego. Y esto sabemos también que es muy importante. Esta imagen que tenemos aquí de National Geographic, con la que simplemente quiero cerrar, me parece que es demoledora y recoge muy bien eso, cómo separarnos de las figuras de apego, aunque no sean seguras, es terrible. Este monito prima estar cerca de su madre, una madre que ya está muerta y va a ser devorada antes que ponerse a salvo. Hasta aquí, un placer y gracias por la invitación.